Bueno, primero muchísimas gracias a Álvaro, Rafa, Ander por haberme invitado. Para mí un curso de la Complutense tiene un significado muy especial porque yo soy antigua alumna de Medicina de la Universidad Complutense y por eso me hace especial ilusión y también porque en realidad yo os quiero contar un poco cómo ha sido mi trayectoria académica y algunas de las cosas que a mí me inspiraron a haber seguido este camino y no otro. Bueno, estas son mis disclosures, no hay nada aquí relacionado con lo que os quiero contar hoy, pero como os decía, yo hice medicina en la Complutense y después de acabar medicina empecé la residencia en neurología en este hospital, que es el Hospital de la Complutense, el Hospital 12 de Octubre. Y una de las cosas por las que yo estoy tremendamente agradecida al servicio de neurología de este hospital y en concreto a la persona que era el jefe de servicio cuando yo hice mi residencia, que era el doctor Alberto Portera, es que no solo él nos concedía la posibilidad de realizar 3 meses de rotación electiva donde nosotros eligiéramos mientras éramos residentes, sino que además nos animaba a irnos fuera del país, al menos durante esos 3 meses, iros, ver mundo. Él había hecho una buena parte de su formación en Estados Unidos. Y yo aproveché esos 3 meses, pero sobre todo los aproveché después de ir a un curso de verano. En este caso era un curso de verano del País Vasco. Y esa fue mi primera exposición como médico residente a la ciencia básica. Entonces yo recuerdo pues una sala como esta y que yo quedé fascinada cuando empecé a oír hablar a investigadores básicos, sobre todo de investigación básica en neurociencias. Y realmente ahí fue donde yo decidí que quería ser médico. Yo hice un poco el camino inverso al tuyo, Álvaro. Yo primero tuve claro que a mí me gustaban mucho los pacientes y que yo quería ser médico, pero también dije, no quiero estar toda la vida en una consulta simplemente dándole a la gente diagnósticos malos y diciéndoles que no les voy a poder curar. Entonces, de algún modo me las tengo que apañar para irme a formar en lo que la carrera no me enseñó, que es cómo investigar y tratar de contribuir a encontrar una solución. En aquel momento yo ya sabía que a mí me interesaba especialmente el campo de las demencias y el campo de la enfermedad de Alzheimer. Y en esos 3 meses, que después de ese curso de verano yo me fui a Estados Unidos, aterricé en Boston, en el Hospital General de Massachusetts, y la verdad que el aterrizaje allí fue totalmente fortuito porque en aquella época no había email. Entonces yo escribí una carta de puño y letra a un señor que se llamaba Bradley Hyman, que yo había encontrado en internet, que eso sí que había, y yo pensé, bueno, este hombre es médico y es investigador, MD, PhD, seguro que entiende que yo, que soy médico y me van a rechazar de cualquier laboratorio, que todos sean solo investigadores, que a alguien como yo le interese la investigación. Y cuando... Curiosamente me contestó, o sea, fue como un milagro, me contestó y me dijo, pues mira, justo ahora se está yendo del laboratorio una persona, así que perfecto, vente esos 3 meses y aquí puedes empezar a trabajar con nosotros. Y cuando llegué a Boston y conocí a Brad y entré en su despacho era un caos y me acuerdo que tenía su mesa, no se veía nada porque era una montaña de papeles y cartas y yo estoy convencida de que la mía cayó por fortuna en la parte de arriba y un día empezó por esa, porque si no, no entiendo cómo acabé yo allí. Bueno, el caso es que esa estancia realmente cambió cómo después rehice mi trayectoria al acabar la residencia y de hecho gracias a esa estancia me ofrecieron poder hacer un fellowship en demencias para formarme mejor clínicamente en el tratamiento de estos pacientes, que yo también aproveché para llevar adelante mi tesis doctoral trabajando en el laboratorio de allí. Y después de eso me fui 2 años a Minnesota, donde en aquel momento estaban muy en boga los modelos transgénicos en ratón, se habían desarrollado los primeros modelos transgénicos de Alzheimer. Una de las primeras personas que desarrolló un modelo fue Karen Shaw, que trabajaba en la Universidad de Minnesota, y yo me fui a trabajar 2 meses con ratones mientras mi marido trabajaba 2 meses con monos. Y bueno, pues allí fue realmente mi exposición a la ciencia más básica,
Pero después de eso, y primer, segundo y tercer hijo, me volví a España. Dije, bueno, me voy a volver a España, voy a ver si puedo aplicar allí lo que he aprendido. Y llegué a la Clínica Universitaria de Navarra, ahí, la veis en el centro, donde pasé 4 años. Tuve el placer de trabajar con Pepe Obeso, codo con codo. Él tenía su unidad de movimiento, yo tenía mi unidad de memoria. Fue la primera vez que yo montaba una unidad de memoria, la primera vez que montaba mi laboratorio, empezaba a pedir becas al FIS, al Ministerio, a la Unión Europea, y fue una época maravillosa. Yo recuerdo esa época con tremendo cariño y todo lo que aprendí. Pero de ahí me moví más cerca de donde estaba, sobre todo mi familia materna, aunque yo soy de Madrid, que era Barcelona, y reinicié el proceso prácticamente de cero en el Hospital de Sant Pau, donde de nuevo creé una unidad de memoria que sigue en marcha y ha funcionado muy bien con la gente que me sucedió, y también un laboratorio. Y yo realmente pensé que ahí me quedaría por el resto de mi vida y mi carrera. Me gustaba la ciudad, me gustaba el hospital, era uno de los pocos hospitales en aquel momento que daba valor o cierto valor a que los médicos investigasen. Pero eso es algo que en España yo he insistido siempre que he tenido la oportunidad en lanzar este mensaje. No es suficiente. Realmente tenemos entre todos que conseguir convencer a quien tiene capacidad de decisión que esto es clave, que básicos y clínicos formen parte de un único planeta y no de 2 planetas separados. Y de hecho, cuando la persona que ahí me había formado en Boston me propuso, porque él quería retirarse del cargo de jefe de división de memoria del Mass General Hospital, que volviera a Boston, yo al principio realmente pensé que era una locura, con 3 niños muy pequeños y vuelta a empezar ahora otra vez en Boston. Pero para mí la clave, de nuevo, que me llevó a Boston, y parece una tontería, fue este autobús. Este es un autobús que conecta el hospital, donde vemos nuestros pacientes, con el edificio donde se desarrolla toda la investigación en enfermedades neurodegenerativas en nuestro centro. De tal forma que esa es mi vida y ha sido así desde en los últimos 15 años. Yo me muevo entre la consulta, ese es mi laboratorio, y una de las cosas más maravillosas que pasan cada año en el laboratorio ocurre durante el verano, que es cuando vienen estudiantes de todo el mundo. Algunos son estudiantes de bachiller, otros son estudiantes que están haciendo su carrera en lo que sea, medicina, biológicas, ingenieros, lo que queráis. Algunas de las personas que veis en esta foto, que fue tomada hace un tiempo, hoy son médicos, son biólogos moleculares, hay un neurocirujano a punto de acabar su residencia. Quiero decir, son gente que ha sentido lo mismo que sentí yo hace tantos años, de querer seguir siendo médico, pero esforzarse por ser médico investigador. Y bueno, ahora voy a intentar meterme en el tema del que me gustaría hablaros, pero lo primero quiero lanzar una mirada al pasado, porque esto lo sabéis todos, pero para los que no estáis dentro de este campo, la enfermedad de Alzheimer se describió hace ya más de un siglo. La describió este médico alemán que se llamaba Alois Alzheimer, y él fue el que, bajo su cuidado, estaba esta paciente, Augusta Deter. Era una mujer muy joven, aunque aquí parece muy envejecida, tenía solo 51 años. Y esta mujer había desarrollado un deterioro cognitivo, pero sobre todo con muchos síntomas psiquiátricos, con muchas ideas delirantes, con una alteración bastante pronunciada del lenguaje, y fue llevada al lugar donde trabajaba este médico alemán, que, para que os hagáis una idea, se llamaba el asilo de los lunáticos y epilépticos. Ese era el tratamiento que se le daba a estos pacientes cuya causa de la enfermedad se desconocía en aquel momento. Pero el doctor Alzheimer, de hecho, era un médico investigador, y él se empeñó en intentar demostrar que estos cuadros, que aparentaban ser enfermos mentales, que se les llamaban entonces o lunáticos, tenían que tener una causa orgánica. Entonces este era un médico que por el día trabajaba con sus pacientes, elaboraba sus historias detalladas, hacía todas las observaciones de los síntomas atípicos, porque todos eran atípicos en aquel momento, que tenían sus pacientes, y cuando fallecían hacían todo lo posible por obtener el cerebro, esa autopsia, y él pasaba horas interminables en su laboratorio con su microscopio.
microscopio. Fue así como descubrió que en el cerebro de esta paciente, cuando falleció unos años más tarde, había dos tipos de lesiones. Yo creo que mi puntero no se ve, a ver si lo puedo marcar aquí. ¿Esto se ve? Sí. Sí. La primera de ellas eran unos agregados que estaban depositados entre los cuerpos de las neuronas. Solo años más tarde hemos sabido que estos agregados corresponden mayoritariamente a un pequeño péptido que denominamos A-beta o amiloide. Y había también un segundo tipo de lesión, en este caso dentro del soma de las neuronas, que formaba esta especie de maraña o ovillo, y de ahí el nombre que les hemos dado de ovillos neurofibrilares, que de nuevo, muchos años después, hemos sabido que están mayoritariamente compuestos por una segunda proteína que se llama tau y que está anormalmente fosforilada. Después de la descripción que Alzheimer hizo de su paciente, pasaron muchos años en los que la enfermedad de Alzheimer se consideró una rareza, una enfermedad típica de personas jóvenes. Tuvieron que ocurrir muchos estudios basados en series de autopsia que pudieron demostrar que en realidad esas placas de amiloide y esos ovillos neurofibrilares era la patología más frecuente que se veía también en los cerebros de pacientes mayores que habían fallecido con síntomas de deterioro cognitivo. Fue así como se llegó, pero eso no, es relativamente reciente, hablamos de poquitas décadas atrás, a la conclusión de que esta enfermedad era la causa más frecuente también de demencia en individuos de edad avanzada. Y una de las cosas que hizo el doctor Brack y su mujer, la doctora Brack, que habéis oído mencionar a Pepe Obeso antes, fue tomarse la molestia de analizar más de 2.000 cerebros representando toda la esperanza de vida, desde el nacimiento hasta el fallecimiento. Y sin asustar a nadie, pero lo que ellos vieron es que aproximadamente hacia la tercera década de la vida, o sea, muy joven, algunos individuos empiezan ya a demostrar estos agregados de tau, esto que llamamos ovillos neurofibrilares, inicialmente en una región muy concreta del cerebro que se llama corteza entorrinal, y la frecuencia que veis aquí en azul de esos agregados aumenta progresivamente con la edad. En el caso de las placas de amiloide, que siempre oímos una y otra vez, y aquí vienen algunos de los dogmas también a los que se refería el doctor Obeso, que aparecen antes, cuando uno estudia de esta forma los cerebros, lo que ve es que las placas tienden a aparecer prácticamente 2 décadas después de esos primeros ovillos, y de nuevo son unos agregados de proteínas que van también aumentando con la edad, igual que, como hemos visto, otras proteínas como la sinucleína. De estas dos proteínas, la que ha tomado el protagonismo total y absoluto durante 3 décadas, y se dice pronto, ha sido ese pequeño péptido, A-beta o beta-amiloide. Y de hecho, el motivo por el que ha tomado el protagonismo está bien justificado, puesto que este es un péptido que, cuando uno mira a lo que conocemos sobre las causas genéticas de esta enfermedad, nos sale en primer plano. La mayoría de los casos de enfermedad de Alzheimer van a ocurrir en personas de edad avanzada, mayores de 60-65 años, eso representa prácticamente el 90%. El 10% son personas más jóvenes, en los que los síntomas de la enfermedad se inician antes de los 60 años, y en un porcentaje muy chiquitito de esos individuos que suelen ser jóvenes hay una historia familiar, de herencia familiar autosómica dominante, y en algunos de esos casos, en algunas de esas familias, se han encontrado mutaciones en estos 3 genes: el gen de la proteína precursora del amiloide, que es una proteína transmembrana, y los genes presenilinas 1 y 2. Y si os fijáis en el esquema que tenéis a vuestra derecha, la proteína precursora del amiloide contiene el propio péptido beta-amiloide, y esas presenilinas forman parte del complejo gamma-secretasa, que es uno de los enzimas que, junto a la alfa-secretasa, va a cortar ese péptido precursor y precisamente generar ese pequeño péptido beta-amiloide que se deposita en las placas seniles que descubrió el doctor Alzheimer. Lo que también sabemos de la enfermedad de inicio tardío es que hay un gen
que en este caso no tiene una mutación que causa la enfermedad, pero sí se comporta como un factor que incrementa el riesgo de padecer la enfermedad, que es el gen que codifica para la apolipoproteína E. Y en concreto, una de sus 3 posibles isoformas, que es la isoforma 4, ApoE4, aquellos individuos que tienen o bien una y sobre todo 2 copias de ese alelo E4, tienen mucho más riesgo de sufrir enfermedad de Alzheimer y sobre todo de hacerlo a una edad un poquito menor que aquellos que no son portadores de ninguno de estos alelos E4. Dicho todo esto, de nuevo, la genética nos lleva hacia ese péptido A beta, beta-amiloide, y esta fue la cascada, que se llama así, cascada de la hipótesis amiloide, formulada, como digo, hace casi 3 décadas, que lo que postula es que la acumulación y agregación de este pequeño péptido es realmente el responsable de todo lo que pasa después, incluyendo que la proteína tau, la que forma parte de los ovillos, se hiperfosforile, se agregue, se deposite, y eso, en última instancia, conduce a lo que nos decía también el doctor Obeso, que es muy importante recordar, que es a la pérdida de neuronas y de sinapsis, porque es esa pérdida de neuronas y de sinapsis lo único que yo pienso que sabemos con certeza que es la base anatómica de los síntomas clínicos que nuestros enfermos desarrollan y de esa pérdida de función cerebral. Claro, hasta hace relativamente poco estas placas de ovillo solo las podíamos ver cuando alguien fallecía y podíamos examinar ese cerebro con el microscopio, pero este ha sido uno de los grandes cambios que han tenido lugar en el campo de la enfermedad de Alzheimer. Desde hace años ya tenemos una serie de trazadores que podemos utilizar combinados con tomografía de emisión de positrones, de tal manera que ahora en personas que están vivas podemos ver tanto las placas de amiloide, utilizando trazadores que las reconocen específicamente, como esos ovillos neurofibrilares formados por la tau con trazadores que han sido desarrollados mucho más recientemente. En mi laboratorio hemos hecho bastante trabajo en la caracterización, validación de estos trazadores, pero no voy a entrar en eso por falta de tiempo. Pero lo que sí quiero deciros es que, lógicamente, hacer un PET es muy caro. No solo es muy caro, es que lo tienen pocos hospitales, y si hablamos no ya de España o de Estados Unidos, del mundo, poquísimos. Entonces realmente ha habido un esfuerzo muy grande por intentar ver si podemos encontrar otra forma más fácil, más barata y sobre todo más democrática de buscar biomarcadores de esta enfermedad que es prevalente en todo el mundo. Y eso nos ha llevado obviamente a pensar siempre en la sangre. Debería ser muy sencillo sacarle a una persona una muestra de sangre y ver qué podemos medir para intentar saber si esa persona tiene patología Alzheimer en el cerebro. Hay uno de esos marcadores en plasma que está siendo ahora replicado en varios estudios y que parece que es especialmente sensible y específico para informarnos de que una persona tiene depósitos de proteína amiloide en el cerebro, que es aunque se llama p-tau 217, en realidad el marcador con lo que se relaciona muy bien es con la presencia de amiloide cerebral. Estos marcadores en algunos centros en Estados Unidos se han empezado ya a utilizar en la práctica clínica y sobre todo se han empezado a utilizar con la llegada, como ahora veremos, de nuevos tratamientos, porque no hay capacidad de hacerle a todo el mundo un PET. Podemos hacer también el análisis de A beta y tau en el líquido cefalorraquídeo, y de hecho lo llevamos haciendo hace muchos años de forma diagnóstica en la clínica, pero de nuevo, no todos los enfermos les gusta que les pongan una aguja en la espalda, menos a los suecos, según tengo entendido, que no tienen problema, que les saquen un poco de líquido y luego hay que esperar semanas. En Estados Unidos esa sigue siendo una prueba cara, menos que el PET, pero cara. Y ya digo, la mayoría de la gente, si le das a elegir, en este momento que les estamos dando a elegir, van a optar por la neuroimagen con PET antes de realizarse una punción lumbar, pero lo ideal y hacia lo que vamos es hacia la sangre, y algo que nos facilite muchísimo, sobre todo el seguimiento longitudinal en el tiempo de esos enfermos.
Con los PET de amiloide, que fueron los primeros que se hicieron disponibles, lo que hemos podido ver es algo que en realidad sospechábamos por los estudios de autopsia, que es que el amiloide empieza a depositarse en el cerebro muchos años antes de que una persona tenga síntomas clínicos de enfermedad. De hecho, se calcula que puede empezar entre 15 y 20 años antes de que se inicien los síntomas. Esto se ve muy bien haciendo PET de amiloide longitudinales, por ejemplo, a individuos que son parte de una gran familia colombiana donde llevan una mutación, heredan una mutación específica de la presenina 1, y ahí se ve muy bien, incluso 20 años antes en los portadores de esa mutación ya empieza a verse que empiezan a aparecer depósitos de amiloide, a los 10 años ya se hacen mucho más obvios, e incluso antes de los síntomas de que se inicien hay ya una gran carga de amiloide dentro del cerebro. Lo mismo pasa, y se ha comprobado, cuando se han hecho PET longitudinales a personas mayores que no tienen ninguna mutación, asintomáticos. Cuando uno coge un grupo grande de individuos de 70 o más años, esto es lo que ve. Hay algunos individuos que empiezan a acumular amiloide hasta 15 años antes de que aparezcan sus síntomas de enfermedad. Con todo esto, a lo que nos ha llevado, sobre todo en investigación más que en la clínica, es a definir esta fase preclínica de la enfermedad, esta fase silenciosa en la que la enfermedad nadie se entera y va poquito a poco progresando por el cerebro. Entonces, realmente, esta fase preclínica, en todos los estudios de investigación, son esos individuos sin síntomas, pero con evidencia de que hay patología Alzheimer en su cerebro cuando se utilizan estos biomarcadores. ¿Por qué es importante, el doctor Obeso lo decía, diagnosticar estas enfermedades lo antes que podamos? Yo os pongo aquí un ejemplo de... esto fue parte de mi tesis en el año 95, mientras tú, Álvaro, hacías a la gente tocar el piano, yo estaba atada a una silla con un microscopio, viendo a ver cómo me las apañaba para aplicar métodos estereológicos no sesgados y muestrear todo el cerebro contando neuronas. Porque, os lo creáis o no, en aquella época la mayoría de la gente decía que en la enfermedad de Alzheimer no hay pérdida neuronal. Entonces, realmente lo que había estado pasando es que se había estado empleando un método que era incorrecto, sin tener en cuenta que a medida que se van perdiendo neuronas, el cerebro se atrofia. Entonces, cuando uno lo que mide es densidad neuronal, al haber reducción de volúmenes, hay menos neuronas en menos volumen y, por tanto, no hay diferencias. Bueno, pues utilizando esta nueva metodología, yo tuve acceso a esta cohorte de cerebros que estaban clínicamente muy bien estudiados. El CDR es simplemente una escala de demencia clínica, el Clinical Dementia Rating, y el 0 significa que el individuo es cognitivamente intacto antes del fallecimiento. El 0,5 en este caso eran individuos que realmente tenían síntomas mínimos, tan mínimos que cuando dos neurólogos los examinaron, uno pensaba que era normal y el otro pensaba que le podía estar empezando a pasar algo. Y el CDR3 es cuando ya el individuo está totalmente demenciado y deteriorado. Y una de las cosas que llamó poderosamente la atención fue que al estudiar esta región pequeñita del cerebro, a ver si la consigo señalar aquí, que se llama corteza entorrinal, que si os acordáis es normalmente donde empiezan esas primeras lesiones de tau en forma de ovillos, en esa región, y que además es la puerta de entrada de toda la información que nos traen los sentidos sobre el mundo exterior y la hace llegar al hipocampo, para que el hipocampo nos ayude a formar nuevas memorias y aprender, faltaba ya un tercio de las neuronas que deberían estar ahí. Y en concreto en una de las capas la devastación era muy grande y eran de nuevo individuos con síntomas muy dudosos de enfermedad. Cuando la sintomatología antes del fallecimiento era más severa, entonces ya prácticamente 2/3 de las neuronas ahí habían desaparecido. Ahí hicimos sonar la alarma de esta enfermedad, si la queremos curar hay que detectarla y tratar de intervenir mucho antes de lo que lo estamos haciendo ahora, porque incluso cuando prácticamente no hay síntomas, hay ya un daño cerebral que hasta que no podamos reponer neuronas es irreversible. Entonces, todo esto parece muy lógico, pero yo, después de la tesis, realmente siempre he pensado, y esto yo creo que no lo ha resuelto nadie todavía, que aquí hay un desafío bien grande. Y es que todo esto está muy bien, pero en el fondo descansa sobre dos ideas que todo el mundo defiende
pero que nadie ha podido demostrar de forma inequívoca. La primera es que las placas y los ovillos son la causa de la enfermedad de Alzheimer, la causa directa de la enfermedad de Alzheimer. Y la segunda es que, y sobre todo ahora que podemos detectar estas lesiones con biomarcadores, todo aquel en el que encontremos placas y ovillos en su cerebro, es inevitable que esa persona desarrolle en algún momento de su vida síntomas de enfermedad. Solo tiene que vivir suficientes años y esos síntomas sin duda van a acabar apareciendo sí o sí. O sea, es como una condena a enfermedad sintomática segura. Pero, y aquí es donde empiezan algunos de los problemillas, y esto también fue parte de mi tesis doctoral hace 1.000.000 de años, que realmente cuando uno ve qué correlación hay entre placas, ovillos, dónde están, las cantidades y los síntomas cognitivos de los pacientes, la relación está pero muy, muy lejos de ser perfecta. En esta gráfica de la izquierda, de nuevo, este es un grupo de cerebros de individuos que todos eran sintomáticos, en este caso, pero que habían fallecido a 1 año, 2 años, 3 años, así hasta 20 años de evolución de la enfermedad y con grados de severidad diferente. Y como veis, independientemente de la duración de la enfermedad, de la severidad de los síntomas, la cantidad de placas que había en esos cerebros era muy similar entre unos y otros. Cuando me molesté en contar los ovillos que había, ahí sí que se veía una relación bien cercana entre cuántos ovillos tenía un cerebro, cuánto de deteriorado estaba un individuo, cuántos años de evolución de la enfermedad llevaba. Hasta ahí iba bien, parecía que los ovillos por lo menos se correlacionaban bien con la cognición. Pero el problema era que cuando uno pensaba, bueno, una neurona se pierde por cada ovillo que yo me encuentro en el cerebro, pues no. Resulta que en realidad de toda la pérdida neuronal que había, solo un 10% yo la podía justificar porque encontraba ovillos. Es decir, de cada 10 neuronas que faltaban en cada cerebro, 9 se habían perdido. Y eso me hizo pensar que probablemente la mayoría de la pérdida neuronal que acontece en el cerebro de estos pacientes no está directamente causada ni por placas ni por ovillos. ¿Qué ha pasado durante estas 3 décadas, donde hemos seguido sobre todo pues, basándonos en esa hipótesis amiloide que sigue siendo la defendida por la mayoría en el campo científico? Pues ha pasado que casi no hemos tenido ninguna medicación que poder ofrecerle a los pacientes. O sea, para que os hagáis una idea, desde el año 93 que se aprobó la tacrina y luego se desaprobó rápidamente por toxicidad hepática, en realidad solo teníamos estas 3 medicaciones, donepezil, ribastigmina, galantamina, que son inhibidores de la colinesterasa, que lo que hacen es simplemente aumentar la disponibilidad de acetilcolina en el cerebro y en algunos casos consiguen estabilizar un poco y durante un tiempo limitado los síntomas que tienen los pacientes. Y este inhibidor de los receptores de NMDA de glutamato, la memantina, que es otro de los tratamientos sintomáticos que llevamos ya décadas utilizando en nuestras consultas. Y no fue hasta junio del 2021 cuando la FDA aprobó, después de muchos años de ensayos con diferentes fármacos antiamiloide, el primero de ellos, el aducanumab, y en enero del año pasado el segundo, lecanemab, y hace solo unos días el tercero, donanemab. ¿Cuál es ¿en qué se basa al haber estado insistiendo en desarrollar este tipo de fármacos antiamiloides? Pues la idea es muy simple. Si el amiloide es lo que desencadena todo lo que pasa después, si quitamos todas esas placas de amiloide del cerebro, deberíamos interrumpir esa cascada. Eso debería disminuir la cantidad de neuronas que se mueren, por lo tanto el cerebro va a funcionar mejor y por lo tanto los individuos, sus síntomas de demencia deberían al menos estabilizarse. Durante años eso ha sido imposible de demostrar y de hecho si miráis esta lista, estos son algunos de los fármacos que se han intentado en múltiples ensayos clínicos, salvo el primero, que este ensayo tiene ya más de 2 décadas, que utilizó un tipo de inmunización activa, utilizando el péptido más largo de la beta, que tiene 42 aminoácidos como inmunógeno, para desencadenar una respuesta inmunológica y conseguir que se eliminasen placas. El resto, de entrada, la mayoría o todos, ni siquiera consiguieron
hacer lo que se supone que tenían que hacer, que era bajar la cantidad de amiloide en el cerebro. No solo eso, sino que muchos de ellos estaban asociados a efectos secundarios que eran sencillamente inasumibles y tuvieron que ser interrumpidos. Como decía el doctor Obeso, uno de los problemas, y se vio muy claro, es que la cantidad de anticuerpo que pasaba a la barrera hematoencefálica y llegaba al cerebro era minúscula o nula, y si ya ponemos las cosas peor, resulta que como cuando se hicieron muchos de estos ensayos no teníamos biomarcadores de la enfermedad, a posteriori se ha comprobado que hasta un 25% de los pacientes que estaban participando en estos ensayos clínicos, para empezar, no tenían Alzheimer. Pero yo creo que ahora que ya nos hemos metido de lleno en terapias antiamiloide y que es que no es futuro, es presente, por lo menos en Estados Unidos, a mí me gusta recordar ese primer ensayo, lo que aprendimos de ese primer ensayo, porque se nos olvida que este primer ensayo hizo una cosa muy buena, demostró algo muy importante, que es que esa inmunización consiguió en muchos casos eliminar el amiloide prácticamente por completo del cerebro, o por lo menos en zonas muy extensas del cerebro. Esto lo sabemos porque algunos de los pacientes que participaron en ese ensayo fueron seguidos y llegaron a autopsia. Y lo veis ahí en estas imágenes. Esto es el cerebro de un paciente vacunado, donde toda esta área, esto es un no vacunado lleno de placas de amiloide. Aquí veis que hay zonas en las que claramente se ha eliminado una gran cantidad de esa carga de placas de amiloide. Aquí veis una zona completamente limpia de amiloide y, sin embargo, 14 años después, cuando estos pacientes como media llegaron a autopsia, realmente habían evolucionado a la misma velocidad que los no tratados, a los estadios más severos de demencia, y no había ninguna evidencia sólida de que esto hubiera tenido un impacto significativo en la vida, por lo menos, de estos pacientes, a pesar de que había hecho maravillosamente bien el trabajo de eliminar el amiloide. El estudio, por cierto, se tuvo que interrumpir porque un 6% de los individuos que participaron desarrollaron una meningoencefalitis, o sea que era un no-go y fue un no-go enseguida. ¿Qué ha pasado y cómo se ha llegado a esta siguiente generación de anticuerpos antiamiloide que son con los que estamos trabajando ahora? Pues para empezar, se han utilizado dosis mucho más altas, como media entre 4 y 5 veces más alta de lo que se habían utilizado en los estudios iniciales, por lo menos para conseguir que el fármaco pueda tener una representación un poquito más abundante en el cerebro. Se ha intentado diseñar fármacos que no solamente actúen sobre las placas, sino también sobre otras especies de A-beta que son todavía relativamente solubles o prefibrilares, que llamamos oligómeros y protofibrillas. Por supuesto, ahora que tenemos biomarcadores, nos hemos esforzado en que los enfermos que andan en estos ensayos clínicos, si te voy a quitar el amiloide, tendré que demostrar que tienes de entrada amiloide en el cerebro, con lo cual, por lo menos no hay ya ese grupo tan grande de pacientes que ni siquiera tenían cambios de enfermedad de Alzheimer en el cerebro, y todo esto realmente ha resultado pues en que estos ensayos han tenido más éxito y que la FDA ha aprobado por primera vez estos 3 fármacos antiamiloide: aducanumab, lecanemab y donanemab. Creo que sabéis que aquí en la Agencia Europea del Medicamento todavía no ha aprobado ninguno de ellos y de hecho se siguen estudiando. El aducanumab, que fue el primero de todos, y esta es la fase más temprana de ensayo clínico, es un anticuerpo humanizado que se une selectivamente a esas formas todavía relativamente solubles de A-beta, oligómeros de A-beta, y también a las fibras insolubles que forman parte de las placas seniles. Este anticuerpo en realidad se derivó de células B que se habían coleccionado a partir de individuos muy longevos que no tenían ninguna evidencia de deterioro cognitivo. Y estudios in vitro y en animales, en ratón, pues han demostrado que efectivamente este anticuerpo promueve a que la microglía cumpla su función fagocítica, fagocite ese amiloide y lo elimine. Y realmente este ensayo sí que sirvió para demostrar de una forma muy convincente, si os fijáis en los paneles de vuestra derecha, ese es el después, el antes de cada individuo es el panel de la izquierda, que el fármaco hacía exactamente lo que debía decir, que era limpiar el amiloide del cerebro. Y ahí veis un efecto dosis dependiente. La dosis más alta es la de la fila de abajo y veis que ese
paciente en concreto prácticamente no le queda amiloide en el cerebro. ¿Qué pasó y por qué este primer fármaco, por lo menos en Estados Unidos, tuvo muy poca o nula tirada? Pues que la compañía que desarrolló este fármaco puso en marcha dos ensayos en paralelo, con un diseño prácticamente idéntico, cada uno con más de 1.600 pacientes, Emerge and Engage. Utilizó como medida primaria esa escala de Clinical Dementia Rating de la que os hablaba antes, 0, 1, 2 y 3, que es una escala que evalúa 6 medidas cognitivas, memoria, orientación, juicio crítico y resolución de problemas, y funcionales, que en el fondo nos dan una idea de cómo funciona el individuo en casa, en la comunidad, y si es capaz de llevar a cabo tareas de autocuidado, higiene, vestido, etc. En esta escala el 0 indica que no hay ningún tipo de deterioro, y cuando vas sumando esos 6 dominios y hasta 3 puntos por cada uno, según se va deteriorando, te lleva a un máximo posible de 18 puntos. 18 puntos máximo de deterioro, 0, perfectamente normal la persona. Bueno, pues lo que pasó fue que mientras que en uno de esos dos ensayos clínicos había una diferencia significativa entre los individuos que habían recibido la dosis más alta de aducanumab y aquellos que habían recibido el placebo, en gris, una diferencia que era de media 0.36 puntos en una escala, para que os hagáis una idea de la magnitud de esta diferencia, que es pequeñita, la verdad. Pero el otro estudio, y ahí estaba el problema, que era prácticamente idéntico, pues no había ninguna diferencia entre placebo y el grupo de dosis más alta de este fármaco. De hecho, la compañía lo que hizo fue un estudio interino. Analizando los datos existentes, llegaron a la conclusión de que esto no les llevaba a ninguna parte, de que esto no funcionaba, pararon los dos ensayos diciendo se acabó, esto no funciona. Siguieron recogiendo datos y fue después, al reanalizar esos datos que habían ocurrido después de realizar ese análisis interino, cuando se dieron cuenta de que a lo mejor sí que había una señal, al menos en uno de los dos ensayos, pero no en el otro. Con esta evidencia, y a pesar de la controversia, la FDA decidió aprobar este medicamento con lo que llaman una aprobación acelerada, que implica que la compañía tiene que, a posteriori y una vez en el mercado el fármaco, demostrar el beneficio clínico. Es decir, en este caso se aprobó un fármaco que era capaz de limpiar el amiloide del cerebro de una forma tan convincente, confiando en que eso iba a ser suficiente para que a lo largo del tiempo se viera un beneficio clínico más amplio de lo que habían visto en los ensayos. Lo que tengo que decir es que en mi hospital, por ejemplo, nunca adoptamos, o sea, nosotros no fuimos favorables a añadir este fármaco a nuestra farmacia, y ahora os explicaré también por qué, pero en principio y sobre todo porque realmente cuando es ensayos clínicos, ¿cómo eliges? ¿Cómo elijo el que me gusta y el que no me gusta? O sea, nos parecía que había que seguir investigando este tipo de fármacos antes de aprobarlos. Y llegó este segundo estudio o ensayo clínico en fase 3 con este otro fármaco antiamiloide, lecanemab, en este caso con una unión parece que bastante selectiva a las protofibrillas de A-beta, pero también a las fibras insolubles de A-beta, y en este caso fue también un estudio bastante grande, de más de casi 1.800 pacientes que se randomizaron a placebo o lecanemab durante 18 meses, y de nuevo lo que se vio aquí es que había una diferencia estadísticamente significativa entre los que habían recibido lecanemab y los que habían recibido placebo. Esto, que lo veréis en las noticias y en muchos sitios, la forma de interpretarlo para algunos es: esto representa un 27% menos de deterioro en el grupo tratado. El valor absoluto de la diferencia vuelve a ser chiquitín, 0.45, la otra 0.36, estamos siempre ahí en ese rango, pero nadie sabe qué pasa después de estos 18 meses. ¿Se van a separar más estas curvas, indicando que esto sigue teniendo cada vez más y más beneficio, o simplemente van a ir las dos curvas en paralelo? En este caso, como este fármaco demostró, al igual que el aducanumab, que veis aquí, que la cantidad de amiloide medida por PET
prácticamente, bueno, es que de hecho después de 18 meses, 2/3 de todos los que habían participado en el estudio y recibido lecanemab se convirtieron en amiloide negativos. O sea, cuando les hacías un PET ya de repente no había amiloide. Y de hecho también los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo iban en la misma dirección, las medidas cognitivas secundarias que se utilizaban en el ensayo iban en la misma dirección. O sea que sí que había suficiente, digamos, evidencia y significación estadística para pensar que, desde luego, había limpiado el amiloide y podía haber algo de beneficio clínico. Y con esa premisa, este fármaco fue aprobado y es el que nosotros hemos empezado a utilizar. Tercer ensayo clínico con otro anticuerpo antiamiloide, en este caso el donanemab, de nuevo muy similar en todo al diseño de los anteriores, mismas medidas primarias y secundarias. En este caso hay dos cosas que ellos hicieron distintas. La primera es que, además de hacerle a todo el mundo un PET de amiloide para comprobar que era positivo antes de darle el fármaco, hicieron un PET de tau. O sea, no solo querían ver placas, sino también ovillos. La conclusión de este estudio es que este fármaco, el donanemab, tiene una diferencia estadísticamente significativa contra el placebo cuando, y sobre todo, en la población de aquellos individuos que tienen muchas placas pero todavía relativamente pocos ovillos, antes de que los ovillos se hayan extendido a otras áreas cerebrales. Claro, ahora si lo pensáis es, bueno, y entonces para usar este fármaco tenemos que hacer un PET de amiloide y un PET de tau. Por eso el empeño, por eso el empeño en intentar tener marcadores plasmáticos para hacer un buen screening de estos pacientes. ¿Qué comparten como problema y lo que a mí y a todos como clínicos nos preocupa estos fármacos? Pues estos fármacos no vienen libres de efectos secundarios y de hecho son efectos secundarios que no se pueden sin más desestimar. Prácticamente un cuarto de los pacientes van a tener algún tipo de reacción cuando se les administra estos fármacos, que la administración es mediante infusiones intravenosas. Esto no es nada que uno se toma por boca, te lo tienes que pinchar en vena. En el caso del lecanemab tienes que venir cada 2 semanas al centro de infusión para recibir esa infusión y en los ensayos lo que se vio es que cuando se les hacía estudios de resonancia longitudinal a los participantes, entre un 13 y un 35% de todos los tratados habían desarrollado lo que se llama ARIA, que viene de Amyloid Related Imaging Abnormalities, o sea, alteraciones de neuroimagen relacionadas con el amiloide en forma de edema dentro del cerebro, que veis aquí en los paneles de arriba, o en forma de sangrados que pueden ser microsangrados o macrosangrados. Claro, esto hay que explicárselo a los pacientes y hay que explicárselo bien, no hay que asustarles, pero tienen que tener esta información para que ellos y sus familias puedan tomar decisiones adecuadas. Una cosa importante que hemos aprendido de los ensayos es que aquellos que son portadores del ApoE4 y en especial los homocigotos tienen un riesgo mucho mayor de hacer este edema, estos micro o macro sangrados. Y aunque la mayoría de los casos de personas que desarrollan estas alteraciones las cazamos simplemente cuando hacemos las resonancias de control, porque vienen sin síntomas, hay un 30% que sí van a tener síntomas y los síntomas además para los neurólogos no son síntomas típicos de nada, es mareo, dolor de cabeza, inestabilidad en la marcha, alguna alteración visual. Entonces prácticamente cualquier cosa que le pase a un individuo, a un paciente que estamos tratando con estos fármacos ahora, dispara la petición de una resonancia para ver si tiene o no tiene ARIA y en función de sí o no y qué grado de ARIA, uno decide interrumpir el tratamiento y tener que hacer resonancias mensuales hasta que esto se resuelva. En los ensayos el número de muertes entre placebo de lecanemab, entre placebo y medicación activa no fue diferente, pero durante la fase de extensión hubo algunos fallecimientos, por lo menos 3 documentados, parece que todos relacionados con pacientes que estaban recibiendo a la vez terapia anticoagulante, y en un caso había sido una mujer que después de tener un infarto isquémico se le había intentado administrar fibrinolisis, o sea, todo en el contexto de anticoagulación.
esto ya os lo he dicho, que los ApoE44 son los que tienen más riesgo y esto ahora os explicaré por qué es importante. Estas son las dos autopsias de estos casos que la compañía que manufactura este medicamento piensa que no están relacionados. El mundo científico pensamos que probablemente sí están relacionados por el hecho de que tomasen el fármaco y de que además estuviesen anticoagulados. Lo que veis es, en los dos casos son muy parecidos, una gran cantidad de microsangrados, aquí se ven en la resonancia, aquí en el material postmortem, los vasos de amiloide llenos en marrón, de material amiloide, pero si os fijáis las paredes están fragmentadas y aquí alrededor de las paredes hay un infiltrado de linfocitos e histocitos, indicador que ha habido una reacción inflamatoria alrededor de esto, que es lo que llamamos angiopatía amiloide. Este caso es muy similar, edema, hemorragias, amiloide alrededor de los vasos fragmentados, rotos literalmente los vasos, y los vasos en las meninges llenos de amiloide en rojo y con pseudoaneurismas. Entonces, lo que parece que está pasando, esto se parece mucho a una entidad que se llama angiopatía amiloide inflamatoria, y lo que parece que está pasando es que al eliminar el amiloide, estos anticuerpos, y tirar del amiloide que está en la pared de vasos, crea agujeros, debilita esa pared de vasos y eso hace mucho más proclive a una persona a que sangre. Si además de eso le estamos anticoagulando, pues el desastre puede ocurrir. Esto es muy importante porque, por ejemplo, nosotros ahora que estamos dando este tratamiento nos ha hecho diseñar nuestros protocolos y, de hecho, no voy a entrar en muchos detalles porque no sé cuánto tiempo tengo. Yo estaría 20 minutos. 20 minutos, bueno. Simplemente quiero contaros que incluso en un hospital tan grande como el Mass General o en cualquier hospital de aquí, de Madrid o de España grande, la llegada de estos nuevos fármacos es un cambio de paradigma para todos, para nosotros profesionales y para los pacientes. O sea, nosotros hemos tenido que poner en marcha en mi división de memoria un programa específico para manejar esta población de pacientes, decidir quiénes vamos a poder tratar, quiénes no y por qué, cómo los vamos a monitorizar, tener un sistema de 24 horas, 7 días de la semana en el que nos vamos turnando un busca para estar de guardia y poder realmente cazar cualquier mínima evidencia diaria. Una cosa muy importante que no he dicho sobre estos ensayos es que todos están hechos en pacientes que tenían síntomas ligeros de la enfermedad, que están en unas fases que llamamos deterioro cognitivo ligero, que son los primeros síntomas de déficit cognitivo todavía sin impacto en las actividades de la vida diaria, o una demencia muy leve. Es decir, estos fármacos de entrada no se ha demostrado que sirvan en personas que tienen síntomas más avanzados. Y esto es una de las primeras cosas que muchos pacientes y familias no entienden, porque te traen a su ser querido y te dicen, por favor, le puede dar el nuevo fármaco, y les tienes que explicar que realmente no hay cero evidencia científica de que esto funcione. De hecho, hay lo contrario, toda la evidencia científica dice bien que no funciona. ¿Qué estamos intentando hacer? Buscar formas de resolver las 3 preguntas o 4 preguntas que yo creo que son claves aquí. Una es, vale, toda la significación estadística está muy bien, pero yo soy neuróloga, a esa escala la diferencia es pequeñita. ¿Cuánto le va a beneficiar a usted que yo le dé este fármaco, le haga venir cada 2 semanas al hospital a hacerse su infusión intravenosa, tenga que asegurarme de que no me va a sangrar, etcétera, etcétera? Eso lo podemos medir de alguna manera y sobre todo lo podemos medir fuera de un ensayo clínico, en lo que ya es la práctica en la comunidad, porque en los ensayos clínicos lo que suele ocurrir es que los enfermos son más jóvenes, son más sanos, pero ahora nos enfrentamos a la vida real y a la población general. Y bueno, en ese sentido os diré algunas de las cosas que estamos intentando hacer. Yo creo que es muy importante que podamos responder también a esta pregunta, que es, vale, los beneficios y los riesgos dependen de a quién tratamos, quién lo trata o dónde se trata, porque, de nuevo, no todos los hospitales tienen un maravilloso centro de infusiones, ni un neuroradiólogo de guardia, ni un neurólogo de guardia. Entonces, eso va a aumentar el riesgo, por ejemplo, de morbimortalidad, dependiendo de si uno se administra este tratamiento en un hospital chiquitito rural, asumiendo que eso se puede hacer, o si es un gran centro hospitalario. ¿Qué pasa cuando evaluamos
los riesgos y los beneficios a medida que va pasando el tiempo, porque estos ARIAs se pueden ir acumulando y nadie sabe qué pasa después de 18 meses. A nadie le suena bonito tener un montón de microsangrados en el cerebro, y no solo es que no suena bonito, es que hay evidencia epidemiológica de que cuanto más aumenta el número de microsangrados en un cerebro, más riesgo tienes también de tener un deterioro de tus funciones cognitivas. Y la pregunta del millón, ¿cuánto tiempo los tratamos? Pues sinceramente estamos utilizando el sentido común. A nosotros el sentido común nos dice que si a alguien le hemos quitado todo el amiloide del cerebro, paremos ahí. Y de hecho así es como se diseñó el estudio del tercer fármaco que acaban de aprobar. Aquellos que pasaron de amiloide positivo a amiloide negativo, se dejaron de tratar, con lo cual al menos hay alguna evidencia de que probablemente eso es lo más razonable que podemos hacer. No os voy a cansar, pero simplemente esto sirve para decir que una gran parte de lo que hemos tenido que hacer es ponernos de acuerdo con mucha gente que normalmente uno conoce, pero que ahora los necesitas. Neuroradiólogos, enfermeras, coordinadores clínicos, médicos de atención primaria, médicos de la UCI, porque algunos de los enfermos con efectos secundarios acaban en la UCI, médicos de urgencias, todo el personal que trabaja en el centro de infusiones, y educar a nuestros pacientes, a sus familias. Cuando digo educar me refiero a informar de una forma que ellos entiendan en qué consiste esto y cómo les va a afectar la vida. Y sobre todo en el hospital asegurarnos de que de repente no nos llega 1 millón de interconsultas diciendo pérdida de memoria, tratamiento con lecanemab, que es lo que vimos que estaba empezando a ocurrir. Entonces tuvimos que crear por lo menos un protocolo y difundirlo en el hospital, ir a las sesiones de cada departamento para decir, a ver, esto son los criterios que vamos a utilizar en base a los ensayos clínicos para que por lo menos de entrada los enfermos que nos mandéis se parezcan un poco a los de esos ensayos. Como digo, para mí, por lo menos, como responsable de la división de memoria, mantener a nuestros enfermos seguros, y sobre todo mientras intentamos medir cuánto de beneficio tienen estos fármacos, es crítico. La avalancha de interconsultas ya nos ha llegado, de esos obviamente muchos no cumplen criterios para recibir este tratamiento, pero una vez que hemos empezado a dar infusiones a pacientes, la actividad clínica, la actividad en el centro de infusión, el número de resonancias que estamos pidiendo se ha disparado de manera absolutamente exponencial. Esto es simplemente por lo que va a pasar cada enfermo, o sea, nos va a visitar una y otra vez, cada 2 semanas o más en el hospital, si tiene un efecto secundario incluso con más frecuencia. Y de nuevo, esto es simplemente para que veáis que intentar implementar un tipo de terapia compleja en una población envejecida, en una población que no puede venir sola al hospital, que requiere un compañero de cuidados que le acompañe a cada una de esas infusiones, que monitorice los posibles cambios que estén dando la señal de alarma de que hay un efecto, hay un área. Pues es difícil y lo estamos haciendo, intentando hacer lo mejor posible. Pero bueno, este era un cálculo que yo hice detrás de un sobre diciendo, a ver, tantas resonancias con este porcentaje de área, y rápidamente nos ponemos en miles y miles y miles de resonancia. ¿Qué pasa? Que igual que estamos deseosos de que se validen totalmente las pruebas en sangre para detectar amiloide, yo estoy deseosa de que haya pruebas en sangre que también nos permitan detectar ARIA, o por lo menos identificar a la población que puede estar en riesgo de sufrir estos efectos secundarios. Y ahí no hemos llegado, pero ahí es un campo donde estamos investigando para intentar aportar algo útil, ¿no? a implementar esta y futuras terapias. El precio de estos medicamentos tampoco es trivial. O sea, allí, por ejemplo, el sistema parecido a la seguridad social de aquí, que cubre a muchos de la población mayores de 65 años, ha decidido cubrir este tratamiento, incluso cubrir los PET de amiloide que se requieren antes de iniciar el tratamiento, pero muchos de los enfermos tienen que seguir pagando un 20% de todo, del fármaco, de las visitas de infusión, de las visitas al médico, las resonancias, y al final eso lo que hace es que para mucha gente este tipo de terapia es que no pueden acceder a ella porque no tienen el dinero, que son miles de dólares al año, lo que van a necesitar en copagos, independientemente de que la sanidad Medicare se lo cubra.
¿Qué está pasando? Algo que era totalmente previsible, que es que esto está, digamos, la desigualdad en el acceso a este tipo de tratamiento ya se está viendo. O sea, prácticamente las comunidades negra e hispana no tienen acceso a este tipo de terapias. Ya tenían una representación pequeñita en los ensayos clínicos, que eso es otro tema importante y que podemos discutir por la tarde, pero es que ahora es que no pueden pagarse este tipo de terapias. Es que el hijo de un paciente, a lo mejor que vive en un barrio menos beneficiado económicamente de Boston, no puede dejar de ir a trabajar para acompañar a su padre cada 2 semanas a que se haga la infusión, independientemente de que no va a poder pagar esas visitas. Entonces yo creo que esto es muy importante, porque a mí me preocupa mucho que estemos creando una desigualdad todavía mayor de la que hay. Voy a saltar para ahorrar tiempo, pero simplemente deciros que hasta ahora, en este momento llevamos más de 100 pacientes que se están recibiendo infusiones de lecanemab. Estamos, como dicen allí, aprendiendo a volar este avión según lo construimos, aprendiendo mucho y hemos empezado a ver los primeros casos de ARIA. Algunos nos ha obligado a parar el tratamiento y de momento no hemos tenido ningún caso de ARIA muy grave y espero que no lo tengamos, porque una de las cosas que hemos hecho ha sido eso, evitar dar este tipo de terapia a alguien que tiene anticoagulación y evitar restringir mucho los enfermos que están entrando con un genotipo ApoE4/4. Entonces, si para la mayoría no ApoE4 con más de 4 microsangrados antes de empezar el tratamiento los excluimos, porque el riesgo es demasiado alto. En el caso de los homocigotos, el punto de corte lo ponemos en 1 microsangrado. O sea, más de 1 microsangrado, si además tienes dosa de los 4, basado en los datos que tenemos, tienes tantas posibilidades de que esto te perjudique que ni vamos a ello. Y simplemente esta diapositiva para decir que mucha gente está a favor de estas medicaciones, mucha gente está en contra. Yo creo que no se trata de estar ni a favor ni en contra, sino ahora lo importante es que recojamos datos de la forma más correcta posible y se analicen bien. Cuando se han hecho metaanálisis de terapias antiamiloide en general, la conclusión a la que se ha llegado es que muchos de estos fármacos, y sobre todo los más nuevos, tienen un grandísimo impacto en biomarcadores. ¿Limpian amiloides? Sí, fenomenal, pero la consecuencia clínica de ese limpiar todo el amiloide es modesta, y eso yo creo que está bien demostrado en estos ensayos clínicos. También es verdad que a lo mejor estamos utilizando medidas muy burdas. Esta escala de Dementia Clinical Rating, al fin y al cabo, evalúa de forma global la cognición. Bueno, tenemos que ir hacia instrumentos específicamente para enfermos que están en fases muy iniciales. Tenemos quizá que cambiar el chip, y una cosa que estamos haciendo en nuestra división es cambiar a medidas digitales, medidas cognitivas digitales, que un enfermo pueda medirse su cognición, o le podamos medir su cognición utilizando su teléfono desde casa de forma repetida, en lugar de simplemente una vez cada 6 meses y con test tradicionales. Medir qué es lo que le importa al enfermo y la familia, porque al final del día eso es lo que tiene valor, por lo menos para mí como médico. Quiero decir, si ahí me preguntan si un enfermo va a renunciar a poder pagar un cuidador para administrarse este fármaco, no va a tener alguien que le pueda acompañar a las infusiones, y me preguntan yo qué pienso, lo que pienso es que es mejor que tenga un cuidador que le garantice que come bien, que pasea, que puede socializar, en lugar de exponerle a un tratamiento que de nuevo le va a quitar recursos que ese paciente de una forma desesperada necesita. Yo no tengo claro cuánto le va a beneficiar en el largo plazo, y sobre todo le va a poner en una situación de vulnerabilidad en cuanto a efectos secundarios. Pero claro, medir esto, aparte de difícil ya de por sí, es que aquí viene la segunda parte. Envejecemos y se nos acumula placas, ovillos, doctor Obeso, alfa-sinucleína, sí, TDP43, hay alguna lesioncita vascular por aquí y por allá. Entonces, claro, uno se va a los libros y dice: la enfermedad de Alzheimer, la progresión clínica es así, poquito a poco, cada vez peor, ¿vale? Pero esta es la realidad. Estos son enfermos individuales, cada una de estas líneas es un enfermo, y en el fondo lo que vemos es que hay
una heterogeneidad clínica brutal entre un enfermo y otro. Yo he tenido enfermos, y esto está archidemostrado, que en 2 años se han deteriorado de 0 a 100. Otros que llevan 20 años de evolución y han evolucionado muy lento. ¿Qué pasa? Que todas estas comorbilidades es la norma y no la excepción. Cuando uno mira muchos cerebros, y nosotros tenemos muchos cerebros en el banco, lo normal es que cuando tú haces la autopsia a una persona de edad avanzada que tenía síntomas cognitivos, tú te vas a encontrar un batiburrillo de estas patologías, una probablemente un poco más prevalente, y entonces el patólogo dice, debe ser esta la que le estaba causando los síntomas, pero es muy difícil separar cuánto en ese individuo está contribuyendo cada una de esas patologías. Voy a acabar aquí en 5 minutos, pero hay una cosa también que me gustaría volver, que es a la pregunta inicial de, bueno, y todo el mundo, ahora que tenemos biomarcadores y que realmente estamos viendo que hay que tratar pronto, ojalá que cuando alguien no tenga síntomas, ¿vale? Tenemos que tratar a todo el mundo que tenga biomarcadores positivos, y aquí viene también parte del problema. Estamos asumiendo que todo el mundo que tiene algunas placas y algunos ovillos en su cerebro va a desarrollar síntomas de esta enfermedad. Y resulta que también hay suficientes series de autopsia que demuestran que cuando uno estudia a individuos de edad avanzada, pues en algunos estudios es un 10%, en otros estudios incluso más alto, son personas que han fallecido con lesiones que no eran unas poquitas, eran unas bastantes, pero que nunca desarrollaron síntomas de la enfermedad. Yo cuando leí estos trabajos, a mí un poco me hizo replantearme mi tesis. O sea, yo en mi tesis me concentré en por qué las personas desarrollan una enfermedad de Alzheimer. Entonces dije, bueno, ¿y si me lo pregunto al revés? ¿Por qué personas que tienen cambios de Alzheimer en su cerebro, algunos, no desarrollan síntomas? ¿Es porque no han vivido tiempo suficiente? ¿Es porque...? Y realmente, mirando estos trabajos, yo no encontraba una explicación razonable distinta a, pues oye, como en otros campos de la medicina, hay una cosa que se llama resiliencia del cuerpo, no reserva cognitiva, resiliencia anatómica, en este caso del cerebro, y pueden tener algo que de forma natural les esté ayudando a que en su cerebro pase poco o nada, a pesar de que tienen todos estos agregados de proteínas, incluyendo algunos alfa-sinucleína. Esto es un ejemplo para que veáis a qué me refiero. Nosotros en este momento tenemos un banco que hay como unos 3.500 cerebros, pero casi todos son enfermos, vienen de enfermos que vemos en la consulta. Entonces los bancos de los grandes centros académicos y hospitales están sesgados hacia lo que es un paciente con síntomas. Entonces lo que hice fue recorrerme un poco, cada neuropatólogo que conozco en Estados Unidos le dije, oye, mira en tu banco, ¿tú tienes a alguien que antes del fallecimiento le hubieran visto, estuviera perfectamente normal, y cuando le hicisteis la autopsia poco después, en un periodo razonable de 1 o 2 años, os encontrasteis un montón de patología Alzheimer? Y así poco a poco, a lo largo de los últimos años, he ido poniendo junta una colección de estos cerebros resilientes que, si los veis, estos son placas, estos son ovillos teñidos con anticuerpos, ahora que ya tenemos anticuerpos desde hace muchos años. Y si yo tapo esto, vosotros no podéis decir cuál es cuál. Quiero decir que incluso cuantificando con todo detenimiento diferentes regiones cerebrales, uno llega a la conclusión de que estos individuos tenían tanto amiloide y tanta tau en forma de placas y ovillos en su cerebro como aquellos que murieron profundamente demenciados. Entonces pensé, bueno, a lo mejor vamos a ver cómo están sus neuronas. Bueno, pues evidentemente, y esta es la capa que tenía la pérdida neuronal esa masiva en el caso de los cerebros de pacientes con síntomas muy leves. Veis estas neuronas tan grandes y tan bonitas de la capa 2 en la corteza entorrinal, y estos individuos que son resilientes, veis cómo esas poblaciones neuronales realmente están mantenidas en comparación con aquellos que tienen la misma carga de placas y ovillos pero que tenían síntomas de demencia. Esto es la cuantificación de lo que estoy diciendo, y por supuesto la corteza cerebral en estos casos de los demenciados se ha reducido, y en los resilientes se mantiene prácticamente al nivel de los controles que no tenían síntomas de enfermedad.
En el caso de marcadores sinápticos pasa un poco lo mismo en los cerebros resilientes, mucha mejor conservación de marcadores pre- y postsinápticos que en el caso de los individuos con enfermedad de Alzheimer. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, porque esto es un estudio de hace ya años, el primero que hicimos, es que podíamos separar las fracciones que correspondientes a sinapsis y a citosoles celulares en nuestros cerebros. Y si os fijáis aquí, utilizando Western blot y un anticuerpo específico para tau fosforilada, las sinapsis de los pacientes sintomáticos con enfermedad de Alzheimer contenían una cantidad enorme de esa tau fosforilada. Pero en los cerebros resilientes había mucha menor cantidad de esa tau fosforilada, específicamente en el compartimento sináptico de esos no pacientes, individuos. Junto a eso había otro cambio muy llamativo en esos cerebros, y es que, de nuevo, la inflamación durante años, le llevamos dando vueltas, ¿qué es? Participa en el daño neuronal, en estas patologías neurodegenerativas, sí o no, ayuda al principio y mata después. Pues nadie lo sabe, pero lo cierto es que en estos cerebros resilientes había muchísima menor inflamación, muchísima menor activación de astrocitos y de microglía que en el de los pacientes que habían muerto con una demencia muy avanzada. Y de hecho, y esto también es una curiosidad, astrocitos y microglía, y sobre todo microglía, ha ido ganando puntos con los nuevos estudios de secuenciación del genoma, porque prácticamente cada nuevo gen de riesgo de enfermedad de Alzheimer que ha ido surgiendo en los últimos años es un gen que tiene una expresión prioritaria en microglía o un claro ligazón al sistema inmune. ¿Cuál era el problema, o cuál era el problema que yo tenía en mi laboratorio, y no yo, todos? Que no podíamos ver sinapsis individuales, 5 minutos, sí, acabo. No podíamos ver sinapsis individuales en un cerebro humano, pero tenía un buen colega, yo en el MIT, Ed Boyden, que se le ocurrió esta cosa tan ingeniosa, que es la Expansion Microscopy, que en el fondo lo que significa es que uno coge un trozo de cerebro y lo puede ampliar físicamente hasta 4 o 5 veces su volumen en las 3 direcciones, simplemente trabajando con un gel de polímeros y con agua. Entonces, curiosamente, pues aplicamos esta técnica y efectivamente es brutal. O sea, esto es un ovillo en una sección expandida. Estos son la tau que está contenida en los axones distróficos que rodean a una placa de amiloide, en la sección expandida. O sea, tiene la resolución en la escala de nanómetros que necesitamos para visualizar sinapsis individuales. Por ejemplo, esto es una neurona y lo que veis aquí son elementos pre- y postsinápticos, y aquellos en los que coinciden, sospecho que como sinapsis maduras, y con esto realmente tú sí puedes irte a ver un elemento sináptico individual. Puedes sobre estas muestras poner, según Ed, hasta 16 anticuerpos. A mí me salen algunos menos porque aquello empieza a complicarse, pero puedes utilizar múltiples anticuerpos de tal forma que hay la oportunidad de ver qué hay dentro de las sinapsis, qué hay en la superficie de estas sinapsis, cómo está ese elemento sináptico relacionándose en el tiempo, o en el espacio, perdón, y en el tiempo, si uno elige diferentes estadios de la enfermedad, por ejemplo, con los procesos finos de la microglía, de los astrocitos. Pues todo eso a mí me parece fascinante. O sea, yo cuando vi esta imagen de las sinapsis, una a una, sus elementos sinápticos y postsinápticos y las colocalizaciones en sinapsis madura, y realmente pude comprobar lo que sospechaba, que es que los demenciados tienen menos elementos sinápticos que los resilientes y los controles, pero esta vez demostrado de una forma mucho mejor y más cuantitativa. Si eso lo combinamos ahora con anticuerpos que nos ciñen microglía, que nos ciñen astrocito, y utilizamos un poco de inteligencia artificial y nuevos algoritmos y programas que te hacen estas cosas tan chulas, uno puede reconstruir cada una de las células de glía, hacer una máscara que te permita saber qué hay dentro y qué hay fuera, perdón, y qué hay dentro. Esto, por ejemplo, son sinapsis maduras, por eso están en amarillo, dentro del cuerpo de una célula microglial que tiene esta forma fagocítica ameboide.
Lo mismo, sinapsis maduras, en este caso dentro de un astrocito. Y cuando las cuantificamos, lo que vimos es que tanto astrocitos como microglía de los pacientes demenciados tienen muchas más sinapsis dentro, elementos individuales, prepos y también sinapsis maduras, que esos cerebros resilientes. No solo eso, sino que yo ahora puedo ver con anticuerpos eso que vi hace años en un Western blot, que es, si yo tengo un anticuerpo que me permita detectar esas formas solubles de tau fosforilada, esos oligómeros de tau, ahora los puedo ver con anticuerpos en la sinapsis, aquí los veis en rojo. Y con este programa, de nuevo, puedo intentar saber si estos microglía y estos astrocitos están haciendo esa fagocitosis fundamentalmente de sinapsis que están llenas de esa tau fosforilada, que es exactamente lo que hemos encontrado en este artículo y que se ha demostrado, es uno de los primeros trabajos que demuestran esto. Y curiosamente, esa fagocitosis excesiva, la llamo yo, de esos elementos sinápticos por la glía, está muy reducida en el caso de los resilientes. En definitiva, los resilientes son cerebros con muchas placas, muchos ovillos, pero por algún motivo, que es lo que estamos intentando averiguar ahora, esa tau fosforilada no se ha ido a la sinapsis. Quizá eso es la señal que da el aviso a la glía de me tienes que eliminar. Y al no tener esa señal, los astrocitos y la microglía en los resilientes no están eliminando sinapsis y por eso son individuos que pueden mantener su función cognitiva. Acabo aquí, pero hay un estudio muy interesante, o varios estudios de los últimos años, de una colega nuestra en Harvard, Beth Stevens. Ella ha demostrado el papel de la microglía en la poda sináptica, pero la poda sináptica anormal en el ratón adulto, porque la poda sináptica es un programa que es necesario para el desarrollo cerebral, que está fundamentalmente, funciona muy bien, o bien cuando hay una lesión, pero sobre todo durante el desarrollo embrionario, la infancia, la adolescencia. La microglía es la principal encargada, o una de las principales encargadas de retirar esas sinapsis débiles y innecesarias, mantenerlas fuertes y las que son necesarias para que el cerebro se desarrolle de forma adecuada. Bueno, pues hay una nueva hipótesis que sugiere que quizá en el adulto y en el cerebro de los pacientes con enfermedad de Alzheimer lo que puede estar ocurriendo es que hay una activación anómala de este programa de pruning, de poda sináptica, que está fundamentalmente basado en que se activa el complemento, que es inmunidad innata, y eso es lo que hace que esta microglía, que debería estar defendiendo a nuestras queridas neuronas, de repente se vuelva contra esa sinapsis, las elimine y quizá intentando ayudar no solo no ayuda, sino que mata. Lo más importante, doctor Obeso, yo también tengo mi pie chart. Esto yo creo que en el fondo lo que os vengo a decir es, yo creo que es hora de diversificar. O sea, a la vez que implementamos estos nuevos tratamientos, yo creo que es muy importante seguir pensando. Ya sabemos que estos fármacos administrados al menos a pacientes sintomáticos no les van a curar. Entonces, nos vamos a mover en una situación similar a la de las terapias para cáncer, donde van a ser necesaria una mezcla de múltiples fármacos, probablemente sí. Pero podemos pensar en más dianas, por favor, además del amiloide. Bueno, pues eso es lo que a mí me gustaría hacer y lo que estoy haciendo en mi laboratorio, pero a la vez yo creo que esto también es muy importante recordarlo, porque se nos olvida que es que hay factores de riesgo que podemos modificar, que llevan un montón de años identificados en diferentes etapas de la vida, desde niveles bajos de educación que podemos corregir en la infancia, pérdida auditiva, lesiones traumáticas cerebrales, hipertensión, alcohol, obesidad en la vida media, todo eso, sobre todo eso podemos actuar, tabaquismo, depresión, aislamiento social, inactividad física, diabetes en las etapas más avanzadas. ¿Qué pasa? Que eso requiere políticas de salud pública que se pongan en funcionamiento, pero yo lo que digo es, está muy bien diseñar fármacos ultramodernos
cuya implementación, de nuevo, en la población general es muy complicada. Ahora, por ejemplo, el lecanemab, la compañía es verdad que se está esforzando en desarrollar una presentación subcutánea que puedan administrarse, pero aún así son fármacos que requieren muchísima monitorización, que sabemos que no paran la progresión de la enfermedad, que quizá la alentecen un poquito, no revierten la enfermedad y que vamos a necesitar desarrollar otras cosas quizá combinadas con estos fármacos amiloides. Acabo aquí porque me he enrollado, pero bueno, que yo es que tengo mucha suerte porque trabajo con un equipo muy bueno de clínicos en mi división. También estoy muy contenta con la gente que trabaja en mi laboratorio y yo sigo siendo médico. A mí sigo comprometida con aquello que pensé hace muchos años en un curso de verano en el País Vasco, que es, bueno, yo a mis enfermos les voy a seguir cuidando hasta que los pueda curar. Muchas gracias. Si preguntas por ahí, el micrófono, lo digo así por ahí, Hola, gracias por la presentación. A mí, oyéndote a ti, lo que me da la sensación es que no es muy recomendable este medicamento. Te quería preguntar si habíais visto en esas 100 personas que ya habéis tratado de verdad mejora cognitiva en las cosas que le preocupan a los pacientes y a los familiares. ¿Si habíais notado, aunque sea ese 27% o un algo por ciento? Todavía ha pasado muy poquito tiempo, o sea que no te puedo contestar a esa pregunta, pero yo creo que en 6 meses por lo menos vamos a tener suficientes datos. O sea, en este momento es que de esos 100 pacientes piensa que a lo mejor hay un 20% que ha recibido 4 o 5 más infusiones. El resto están todavía en las primeras. Entonces yo, hasta que no hayan pasado los primeros 6 meses, donde primero tenemos la fase que sabemos que ARIA va a ser más frecuente, que es entre los 3 y los 6 meses de las infusiones. Y luego piensa otra cosa, que es que en 6 meses tampoco un enfermo con un deterioro cognitivo ligero, con una demencia muy ligera, se deteriora estrepitosamente, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante que lo midamos, pero va a ser difícil en el muy corto plazo encontrar una diferencia muy clara, muy clara. ¿Puedes, perdona, para clarificar, Sí. por estar seguros, comentar la diferencia entre 27% de reducción de la progresión versus 27% de mejoría? Vale, o sea, no, 27% de mejoría no es el caso. Hay una cosa que a mí me gustaría que tuviéramos más voz, los médicos y los científicos, y es en reclamar a las compañías que hacen estos ensayos que proporcionen los datos crudos a nivel individual. O sea, por ejemplo, a mí me gustaría saber de todos esos pacientes que fueron tratados en el ensayo si hay alguno que mejora, cuántos se estabilizan, cuántos se empeoran, cuántos de ellos a lo mejor más de lo que yo hubiera predicho. Esos datos no están disponibles para el análisis por parte de la comunidad científica, lo cual, a ver, es lógico, son compañías que han financiado, han invertido mucho en el desarrollo de estos fármacos, pero yo creo que sería muy importante para nosotros médicos poder tomar decisiones más informados. Y luego, de hecho, o sea, lo que sabemos, si te fijas en las gráficas, es que los dos grupos se empeoran. Claro, los dos grupos se empeoran. Uno empeora un poquito menos y más lento que el otro, pero los dos se empeoran. Bueno, con un riesgo que, a ver, yo eso es, por ejemplo, es otra cosa que estamos asegurándonos muy bien. O sea, en los criterios de entrada nosotros los hemos puesto especialmente estrictos precisamente por eso, con lo que hemos aprendido a partir de estos ensayos. ¿Qué podemos hacer para no elegir pacientes que sabemos que les podemos causar daño? Entonces, hasta ahora, pero es verdad que no hay suficientes enfermos en esa ventana de 3 a 6 meses de mucho riesgo de ARIA. Hemos tenido 4 o 5 casos de ARIA, ninguno ha acabado en la UBI.
Y confiamos en que en parte el no incluir pacientes que están anticoagulados, el haber limitado cuánto toleramos de microsangrado espontáneo a nivel basal en los que tienen un riesgo genético por ser homocigotos para APOE4 más elevados, los estamos excluyendo también. O sea que yo creo que ese pre-screening cuidadoso que hemos negociado entre todos, con sentido común, con los datos que existen en este momento disponibles, a mí me da la impresión de que ojalá nos ayude a mantener eso a nuestra población de enfermos lo más segura posible y a la vez intentar medir lo mejor posible si esto tiene, qué beneficio tiene a nivel individual y en la vida real. Muchísimas gracias por la fantástica conferencia y la verdad es que tengo muchas preguntas, pero vamos a ver si puedo sintetizar. Es decir, la reserva cognitiva, la reserva sináptica, tiene algún papel. Es decir, los pacientes que al final desarrollan Alzheimer es porque tienen una idiosincrasia inflamatoria. Es decir, las terapias que están dirigidas a... O sea, está claro que el tau y la beta-amiloide, aunque no sean... hay una relación directa entre ellas y la demencia, son la causa de que haya una reacción inflamatoria, es decir, que la limpieza de tau y beta-amiloide sería importante. Pero las estrategias de intentar aumentar la sinaptogénesis, por ejemplo, con estimulación cerebral, podría ser una buena estrategia para recuperar las sinapsis perdidas o una estrategia que combinase ambas. Bueno, a ver, a mí lo que creo que necesitamos para poder responder a esas preguntas es tener buenos biomarcadores de sinapsis, bien por imagen, que hay alguno, pero todavía no están bien validados, o en sangre, donde también se pueden medir algunas proteínas sinápticas, y tener también buenos biomarcadores de el fenotipo glial, en qué estatus está la microglía, en qué estatus están los astrocitos en el cerebro de un individuo. Porque si podemos medir eso, aparte de todo, vamos a tener, yo creo, más capacidad de, primero, predecir qué le va a pasar a alguien que tiene lesiones y todavía no tiene síntomas. O sea, aquí la pregunta del millón, que no podemos responder cuando a mí me entra en la consulta alguien y me dice, tengo un PET positivo de amiloide. Digo, ¿y ahora qué hacemos? O sea, no le puedo decir ni si le va a pasar algo y sobre todo cuándo. Entonces eso, ahí es donde se nota la falta de biomarcadores de, al final, el sustrato anatómico que importa, que es la sinapsis, la neurona. Pero yo creo que estamos muy cerca de eso. La reserva cognitiva, hay mucha evidencia de que ayuda, sin duda. ¿Cuánto se correlaciona la reserva cognitiva con la reserva anatómica sináptica? Yo creo que ahí no hay tantos estudios para sacar una conclusión directa. Gente con mucha reserva cognitiva, con mucho nivel educativo, con una vida sana, sanísima, ¿ha tenido Alzheimer? Muchos. O sea, eso es verdad. Pero se trata de ver cómo minimizar. Y sobre todo, imagínate, si pudiéramos medir in vivo de forma fiable, de forma exacta, la sinapsis en un cerebro. Si yo te doy un fármaco, voy a poder rápidamente saber si realmente estoy yendo en contra de la neurodegeneración, si estoy manteniendo esas sinapsis vivas y ojalá que funcionando, ¿no? Pero ese es el problema. Yo creo que es que una vez que han desaparecido neuronas y sinapsis de una zona en grado masivo, Álvaro, o tú me echas un cable dando... pero yo creo que tampoco, ¿no? Por eso. No, que nos faltan... O sea, tenemos dos biomarcadores, pero es que nos falta leer la novela completa, yo creo, de esta enfermedad y poderla entender, eso sin esperar a que el enfermo haya fallecido. Sobre todo enhorabuena, Teresa, es un fantástico equilibrio entre ciencia y sentido común clínico que no abunda, y como ya se está diciendo podríamos estar 3 horas más porque has dicho tantas cosas y tan interesantes pero en fin, a ver, yo creo que si coincidiendo tanto
con muchas de las cosas que dices, pero si me pongo en plan un poco abogado del diablo y fiscal y tal, no de ti, sino del área. Bueno, a mí me parece que la evidencia es relativamente abundante, que lo que se ha estado pensando y considerando hasta ahora no es suficiente para entender el problema. Me parece que es bastante apabullante, vamos, y esto siempre lo comparo para los alumnos como los accidentes de tráfico. Todos los accidentes de tráfico tienen una serie de cosas en común. Hay cristales rotos. Le podemos llamar TAU a la chatarra, le podemos llamar amiloide a la sangre o a los frenazos, etc. Pero la intimidad de cada accidente no se descubre de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que eso es bastante evidente, y aquí es donde viene, que era parte de lo que yo quería decir, la necesidad, por tanto, de pensar de otra manera para que las terapias sean eficaces, porque no nos engañemos, esto va a tener, ya la tiene, mucha resonancia, etcétera, porque no hay nada. Como el día que salga algo para la ELA, claro, si las personas se mueren en 3 años, 5 años, ¿cómo no se va a intentar? Pero son vamos, manifiestamente leves, si uno compara el resultado de un paciente con estimulación cerebral profunda a lo que mejora a un paciente con un anticuerpo antiamiloide, vamos, no hay color, son todo mundo. Vale. Dicho eso, tú visualizas, ves la posibilidad de ir más en profundidad a lo estás diciendo en los últimos 10 minutos. Hay terapias que puedan modular más allá de la gimnasia mental de Cajal. Ojo, que Cajal no se ha equivocado en casi nada. Yeah. Entonces, ojo, que esto, o sea, que no sería de extrañar que los que tenemos más reserva cognitiva, etcétera, tengamos un perfil sináptico diferente, claro, más resiliente. Pero hay posibilidad de modular esto molecularmente o de alguna manera, porque a eso es donde te lleva a ti tus trabajos actuales, ¿no? Sí, mi trabajo actual me lleva a pensar cómo podemos evitar que la... Ay, uy, va, eso no ha sonado nada bien. Ojalá que no se haya roto. ¿Cómo evitar que esos oligómeros de tau lleguen a la sinapsis? Que no deberían estar ahí. De nuevo, yo no sé si es gallina o huevo, cabe perfectamente la posibilidad de que, porque por ejemplo una cosa que también hemos visto que es bien curiosa es estudiando regiones en pacientes que han fallecido en estadios intermedios de la enfermedad. O sea, esto no lo he explicado porque era muy largo, pero la patología tau tiene una propagación en el cerebro que de hecho se atribuye a un comportamiento de la proteína similar a priones, aunque no tiene las mismas implicaciones, donde parece que puede haber una transmisión transsináptica desde unas regiones a otras de la proteína tau, y eso explica por qué los primeros ovillos aparecen en esa zona, en corteza entorrinal, y luego van progresando por otras zonas límbicas, llegando luego a corteza asociativa, y cómo se va subiendo desde el lóbulo temporal medial hacia todo el neocórtex esa patología. Entonces, eso que hoy en día se clasifican como estadios BRAC de 1 a 6, en los cerebros humanos tú tienes la posibilidad de dedicarte a estudiar gente que ha fallecido en mitad de esa propagación de la patología tau. Hombre, tienes que agarrarte a la hipótesis de si esta persona que había llegado ya la tau al lóbulo temporal lateral o si hubiera vivido otros 10 años hubiera acabado teniendo lo que tiene un enfermo que tiene el grado máximo de patología tau en la escala BRAC, que es en corteza visual. Entonces, ¿qué pasa si yo me voy a mirar la corteza visual, donde todavía no hay ovillos? Bueno, pues es muy curioso, porque ahí la glía ya está haciendo de las suyas, pero es que ahí ya han llegado los oligómeros de tau a la sinapsis y la tau todavía no se ha agregado en forma de ovillo. Entonces, yo lo que sospecho es que ese cambio, esa transición en el comportamiento de la glía, probablemente es algo mucho más temprano de lo que estamos acostumbrados a pensar o incluso considerar. O sea, es que no se le ha dado ni pelota a la glía. Es así, ¿no? Y probablemente la glía se enferma igual que se enferman las neuronas en esta enfermedad. Entonces, no solo eso, y entra en ecuación otra cosa, que es el sistema inmune desde la periferia.
a través de una barrera hematoencefálica que tú intentas abrir y que está muy bien para que entre lo que queremos, pero de forma crónica y con la edad avanzada está muy mal para que entre lo que no queremos. Entonces, a mí me parece que, a ver, yo tampoco es que diga la hipótesis de amiloide es errónea, seguro. Yo lo que digo es, hemos archidemostrado que tratar enfermos que tienen síntomas claros de enfermedad, quitándoles el amiloide, eso no para la enfermedad, eso no mejora a los pacientes, lo sabemos. ¿Qué pasa si quitamos el amiloide antes de que los pacientes tengan síntomas? Pues eso se está probando. Hay un ensayo clínico que se llama HEAD, que se están reclutando individuos que son amiloide positivo pero que no tienen ningún síntoma clínico de enfermedad. ¿Qué pasa? Que medir el impacto de eso es muy complicado, porque de nuevo ahí estamos hablando de personas que a lo mejor iban a desarrollar síntomas en 1 año, o en 5, o en 25, o en ninguno. Y ahí es donde yo sí que creo que tener un biomarcador directo que nos diga cómo está la integridad anatómica de tus sinapsis, de tus neuronas, cómo está modulándose la respuesta que está teniendo la glía. A mí me parece que eso probablemente nos va a informar mucho mejor, o por lo menos de una forma mucho más exacta, de qué le va a pasar a esa persona y qué tengo que hacer, hablando de medicina personalizada, cuándo intervengo en ese caso. Pero bueno, a mí, o sea, queda por demostrarlo, pero es posible que se demuestre que esto es una cosa muy inicial, que luego aquello toma vida propia y que si realmente eliminas todo el amiloide muy al principio, tendrás un mayor impacto. Un momento, porque ya nos hemos pasado de la hora, ya te he cortado antes también la última. Bueno. Si puede ser, por favor, súper breve y también la respuesta, y lo demás lo dejamos para la tarde, que tenemos el panel. Vale. Sí. Gracias. Vale, pues muchísimas gracias. El caerse el ordenador es por la emoción de escuchar. No, ha sido muy interesante.